Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a partir diciendo que, destacando que Miguel Ruiz es mexicano y que pertenece al linaje de los toltecas. Esto es importante porque son las culturas ancestrales las que han sido depositarias de mensajes espirituales que hoy en día se están dando a conocer. Y eso es muy importante porque es un mensaje que nos llega hoy. Luego de esto, yo quise partir con esta cita que para mí sintetiza el mensaje central de esta obra. Dice, quiero que olvides todo lo que has aprendido, eh, perdona, eh, en tu vida. Este es el principio de un nuevo entendimiento, de un nuevo sueño. Esto es importante porque en el fondo lo que nos quiere decir es que nosotros hemos aprendido a través de un camino, hemos hecho un recorrido, pero hay algo que nos tiene hoy día acá y que significa que existe un desasosiego, algo que requiere que empecemos a construir el mundo desde un lugar diferente, desde un lugar más espiritual. Bueno, empezando con el libro, vamos a parte con la narración de el sueño como revelación. Le llamamos sueño como revelación a aquellos sueños que tienen que ver con aperturas de conciencia universal. Entonces aquí se nos narra la historia de Espejo Humeante, quien es un aprendiz de chamán. Él está aprendiendo, ¿cierto? Está adquiriendo conocimientos, sin embargo, tiene un desasosiego en su corazón. Esto es importante porque ese desasosiego no viene del intelecto, viene desde la intuición. Él tiene este sueño donde él ve, ¿cierto?, que las estrellas irradian luz y que los seres humanos también irradiamos luz, y donde se da cuenta de que todo el universo y todo el planeta es luz. Y esta luz significa que en cada uno de nosotros está la presencia divina. Entonces, todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios. Todas las cosas son Dios. Y llegó a la conclusión de que la percepción humana es solo luz que percibe luz. En el fondo, todos nosotros somos una manifestación de Dios, pero no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales en una experiencia material. Y eso es lo que nos impide ver esa luz divina que nosotros tenemos. Y aquí continuamos con el segundo sentido de la palabra sueño, que es el sueño como ilusión, como engaño. Nosotros, los seres humanos, entramos a lo que se llama el sueño del planeta. Este sueño del planeta es un sueño hecho por todas las creencias y todos los aprendizajes que tenemos, ¿cierto? Desde el juzgar, desde el ego, desde el materialismo, y que para todos nosotros nos ha hecho estar incómodos. Por lo tanto, podríamos decir que esta cita que dice que de niños no tuvimos la oportunidad de escoger nuestras creencias, pero estuvimos de acuerdo con la información que otros seres humanos nos transmitieron del sueño del planeta. Es decir, tuvimos un aprendizaje que no cuestionamos, ¿cierto? Y que en el fondo hizo que creáramos este planeta que hoy en día está lleno de dolor. Y se produce lo que se llama la domesticación del ser humano, que está definida como el aprendizaje de un sistema que no escogimos, pero que tampoco somos capaces de cuestionar. ¿Por qué? Porque si nosotros lo cuestionamos, nos produce dolor. Tenemos miedo, y además miedo a ser rechazados y miedo también a hacer las cosas de una manera distinta. Por lo tanto, para salir de esta domesticación es que tenemos los 4 acuerdos. Y los 4 acuerdos representan los principios básicos bajo los cuales una persona puede comenzar un camino de transformación de vida que le permitan recuperar su libertad y el amor que ha perdido.
cuando nosotros vemos que vivimos en un sueño, en este sueño de apariencia, de ilusión, y sabemos que este sueño solamente ha generado violencia, dolor y sufrimiento, tenemos que empezar a construir un nuevo sueño. Y estos 4 acuerdos son los que nos van a permitir a nosotros cambiar este sueño, porque vamos a cambiar nuestra realidad. Necesitamos una inmensa voluntad para hacerlo, pero estos 4 acuerdos son el principio de pequeños pasos que van a construir un gran cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Miss. Me encantó la presentación. Y con eso es el pase perfecto para ver lo que vamos a estudiar hoy día, en particular, que es el primer acuerdo, que dice, sé impecable con tu palabra. Entonces, el primer acuerdo, esto dice el autor, es el más importante y también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino, o sea, que el autor denomina el cielo en la tierra. En este capítulo, don Miguel Ruiz habla de 4 grandes conceptos que definen este acuerdo. Entonces, primero, ¿por qué son tan importantes las palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene directamente de Dios. Las palabras son la herramienta más poderosa que tenemos como seres humanos. Ningún otro animal lo tiene, pero son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. El segundo concepto del que don Miguel Ruiz nos habla en este capítulo, en este primer acuerdo, es ¿qué significa ser impecable? El acuerdo dice, sé impecable con tus palabras, pero ¿qué significa eso? La palabra impecable viene del latín impecatus, quiere decir sin pecado. Pero ¿qué significa el pecado? Una palabra, nuevamente, que usamos tan a la ligera a veces. Don Miguel Ruiz desafía un poco la concepción general que existe en la cultura occidental sobre el pecado. Él define el pecado como cualquier cosa que haces y que va contra ti. Entonces, como un ejemplo, si yo te veo en la calle y te llamo estúpido, puede parecer que yo utilizo esa palabra contra ti, pero en realidad la utilizo contra mí mismo, porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí. Por lo tanto, si yo me enfurezco con mis palabras y te envío todo mi veneno emocional, las estoy utilizando en mi contra. Este es un tema que profundizaremos en el panel. Bueno, en tercer lugar vamos a hablar de los chismes. Don Miguel Ruiz nos enseña que la peor forma de magia negra o de hechizo, palabras muy fuertes, son los chismes. Esto es porque los chismes son puro veneno, como esa serpiente que vemos en la foto. Nosotros aprendimos a contar chismes por acuerdo. De niños escuchábamos a los adultos que nos rodeaban chismorrear, y mediante esas opiniones transferían su veneno emocional, y nosotros aprendimos que esa es la manera normal de comunicarse. Aquí el autor hace una analogía. Los chismes son para la mente humana lo que un virus es para un computador. Una vez que entra al sistema, el sistema deja de funcionar de manera óptima. Otro concepto que también vamos a hablar durante el panel. Y por último, finalmente, el autor nos habla de cómo usamos la palabra contra nosotros mismos. Lo que nos enseña aquí el autor es que ser impecable no es solo cómo le hablamos al resto, sino que cómo nos hablamos a nosotros mismos en nuestra propia cabeza. ¿Cuántas veces nos hemos dicho a nosotros, estoy gordo, esto me va a salir mal, me van a rechazar, no me la puedo, soy feo, etcétera? Tantos epítetos negativos que nos tiramos encima. Y así creamos acuerdos, nuevamente, la palabra acuerdos limitantes que bajan nuestra autoestima. Pero como dice don Miguel Ruiz, una vara muy, muy importante para medir nuestra impecabilidad de las palabras. Él dice, puedes medir la impecabilidad de tus palabras a partir de tu nivel de autoestima. La cantidad de amor que sientes por ti es directamente proporcional a la calidad e integridad de tus palabras. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, eres feliz y estás en paz. Y le voy a dar la palabra ahora a nuestros panelistas y nos quedamos con esa frase. Cuando eres impecable con tus palabras, te sientes bien, eres feliz y estás en paz. Cintia, ya que estás ahí, me gustaría que sigamos. Dicen que se escucha muy mal, no sé si alguien más, pero
dice, te sientes bien, eres feliz, estás en paz. ¿No es eso lo que todos buscamos en esta vida? ¿Cómo puede ser que un acuerdo, al parecer tan simple, pueda entregarnos esto? Eh, yo creo que lo importante de este acuerdo tiene que ver con lo equivocado que usamos el lenguaje, ¿cierto? O sea, hemos usado el lenguaje principalmente para descalificarnos, y el uso del lenguaje espiritual ha sido olvidado o ha sido degradado. Y eso yo creo que es algo muy importante. Yo creo que es de mucha ayuda revitalizar y traer a nuestra vida palabras sagradas, palabras que tengan que ver con la iluminación del alma, con la espiritualidad, y que tengan un sentido de sanación y de bendición. O sea, recuperar esas cosas como de las culturas ancestrales, que es, por ejemplo, la bendición de los alimentos, la bendición de las personas, recuperar el lenguaje del amor, y traer a la vida esa realidad. Cuando usas las palabras para hacer el bien y para traer la luz, indudablemente tu vida se ilumina. Por eso yo creo que este acuerdo es fundamental, porque si cambiamos nuestras palabras vamos a cambiar nuestra realidad. Y recordar que hay que usar las palabras, traer las palabras de la espiritualidad, de la bondad, del amor y de la luz a nuestra vida y recuperar eso. Yo creo que ahí hay un camino interesante y un camino lleno de luz. Muchas gracias, Miss. Con eso me gustaría pasar a Nabil, que al parecer no son solo las palabras, como nos dice en el cuarto punto del autor, sino que también los pensamientos. Entonces, Nabil, me gustaría si nos pudieras hablar de ese tema. Claro, bueno, fascinante este tema, el tema de las palabras, bueno, y yo creo que tiene que ver también una línea de tiempo. Los pensamientos tienen relación directamente con las palabras. Finalmente nuestros pensamientos generan emociones, estas emociones después se plasman o se cristalizan en palabras, en acciones, y ahí está y el autor hace referencia a que los pensamientos son semillas. Entonces, ¿qué semillas estamos nosotros sembrando día a día en nuestra mente? Porque hoy día ya la ciencia y la epigenética hablan de cómo se originan las creencias, el subconsciente, quien domina el 95% de nuestra vida, se generan en los primeros años de infancia, hasta los 6, 7 años. Entonces, nosotros nos desarrollamos con creencias, con pensamientos que han sido inculcados por familiares, por la educación, por el entorno, por el país, la cultura, un vecindario, y finalmente después acaba eso dándonos una creencia y un pensamiento, pero que después no cuestionamos. Entonces, nosotros en nuestra mente y sobre todo en nuestra alma, día tenemos pensamientos que son consecuencias de una configuración que ha sido a través de un entorno. Y ahí es donde tenemos que cuestionarnos y ser nosotros mismos quienes elijan esas semillas. O sea, qué semillas sembramos va a depender del fruto que tengamos en nuestra vida, en el exterior. Entonces, de ahí la importancia de tomar realmente conciencia en los pensamientos. Yo, por ejemplo, me puedo despertar hoy día a la mañana neutro, quizás muy alegre, y caminando hacia la cocina, hacerme el desayuno, me recuerdo alguna experiencia negativa que tuve en mi trabajo con alguien, en cualquier caso, y ese pensamiento me lleva a realmente a vivir ese momento. Entonces ese pensamiento me reconfigura químicamente, genero la química de la atención, me irrito y me cambió el día. Y quizás después se me cruza mi señora y estoy de mal humor. O sea, hay que realmente tomar conciencia por el tema de los pensamientos. Nosotros tenemos alrededor de 70, 80.000 pensamientos al día. Los pensamientos que hoy tenemos, hoy día domingo, son el 90% de los pensamientos que tuvimos ayer sábado. Y mañana lunes, el 90% de los pensamientos van a ser igual a los de hoy día. O sea, prácticamente somos una copia del día anterior. Si no tomamos conciencia y realmente no elegimos las semillas que queremos plantar en nuestra mente, en nuestra alma, ahí está el resultado, el fruto de nuestra vida. Entonces, esa conciencia y trabajar en eso, en reconfigurarnos lo que ha sido una programación anterior, que lo explica esto del sueño del planeta, que nacemos y nos metemos dentro de una sociedad con una cultura,
para nosotros mismos ser co-creadores de nuestra vida, tomar el control, y por eso la importancia de las oraciones, de las palabras sagradas, como hablaba ahí Cintia, de afirmaciones positivas, de ir sembrando correctamente las semillas de que queremos que broten frutos positivos. Nabil, gracias. Nabil habla de un concepto que es el de sembrar, el de las semillas. Pero enfoquémonos en el acuerdo hoy día, ser impecable en la palabra. ¿Qué pasa cuando uno trata de sembrar esas semillas, pero por alguna razón la tierra no está fértil? Y por más que tratamos, parece que la gente alrededor no está siendo impecable con sus palabras y eso nos afecta. Y ahí yo, Eddie, te quería hacer la pregunta de cómo se relaciona este acuerdo, el de ser impecable en la palabra, con este concepto de las semillas, de poder plantar en los otros y en nosotros mismos esas semillas que nos van a permitir, como decía en su cita final, estar bien y ser más feliz. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, yo estaba relacionando con el seminario anterior en los conceptos. Yo creo que todos los aspectos espirituales es fundamental comprender los conceptos para poder después realizarlos. En el seminario anterior hablábamos que todo es energía. De una u otra forma, los pensamientos y el verbo es energía. Y la energía se va transformando. Por lo tanto, eso yo creo que es la primera lección que deberíamos ir comprendiendo. Que estamos teniendo una energía, primero a través de los pensamientos recibimos esa energía, también tal como lo decía en las revelaciones anteriores, es una energía que nos llegó en forma arbitraria, llegó a través de la civilización, de nuestros padres, de lo social, etc., y se introdujo en nosotros sin nosotros quererlo. Pero es una información, energía es información que está incorporada en uno. Entonces, primero que nada hay que hacer un trabajo de, tal como decía Nabil, de ir recuperando o ir vigilando o observando cuáles son esos pensamientos reiterativos que están incorporados en uno, que se transforman en creencias, que se transforman en formas de actuar, etc. Y ahí vamos como desarrollando, digamos, una estructura que tenemos de pensamiento y también ir observando nuestro hablar. Eso tiene que ver con la prueba, una de las pruebas de los 4 elementos, que es la prueba del aire, y tiene que ver también con el impulso. Es importante aprender con nuestra palabra, aprender a parar la palabra, aprender a hablar lo justo y lo preciso, porque la palabra está relacionada también al ego. Generalmente nosotros hablamos por ego, es decir, por darnos importancia personal frente a los otros. Entonces tenemos que observar permanentemente cuando hablamos, especialmente cuando hablamos de más o cuando hablamos un chisme, ¿qué hay detrás de eso? Entonces hay un trabajo de autoobservación. Y también, que se relaciona al seminario anterior, tiene que ver con vibración. Porque si nosotros estamos, digamos, recibiendo una vibración con palabras cargadas, se puede decir, de energías negativas, tenemos que tener también un cierto nivel de protección y de conciencia para poder atajar de alguna otra forma, protegernos respecto a esas palabras que vienen y poder transformarlas con una vibración constructiva. Es decir, está en uno mismo ese trabajo, pero requiere sí comprensión profunda de vibración, de energía y de información. Gracias, Eddie. Eddie dijo algo muy importante, que esta energía se nos da de manera arbitraria, o sea, nosotros no elegimos. Gran parte de esta domesticación y de estos acuerdos que nosotros formamos con nosotros mismos vienen de nuestra infancia, vienen de lo que nos dijeron nuestros papás, y así para atrás, qué le dijeron los papás de nuestros papás, y podemos ir para atrás en las generaciones. Pero yo quiero hablar de otro concepto, de la energía y del poder de la palabra, que es el concepto de la domesticación que existe con los medios, que es, si lo vemos, la mayoría de la población, hasta que existe el Internet y todavía hoy día, ve la televisión. Y la televisión es un medio que se ha encargado de usar la palabra de una manera muy especial. Y aquí, qué mejor que Viviana, que para los que son de Chile probablemente la conocen, y los que no son de Chile, Viviana ha trabajado en la tele durante 20, 25 años, y me gustaría, Vivi, que hablemos sobre este concepto de que don Miguel Ruiz le llama los piratas informáticos.
Por un lado están las personas que usan la palabra y tiran hechizos, pero no lo quieren así. O sea, está la mamá, que es una muy buena persona, que está estresada, la hija está cantando cuando ella llegó a la casa y le dice, hija, cantas pésimo, porque ella está estresada. Le lanza un hechizo y la hija ahora nunca más va a cantar. Pero por otro lado, como dice don Miguel Ruiz, están los piratas informáticos, los magos negros, quienes están esparciendo estos hechizos de manera, ellos quieren hacerlo, quieren esparcir el miedo a través de las palabras. Vivi, ¿nos podrías contar un poco cómo es todo ese mundo? Porque tú lo viviste desde adentro, cuando la mayoría de la gente lo ve desde el otro lado de la pantalla. Sí, claro, Seba, ahí está. Eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Eso es muy cierto y lo tengo muy presente siempre. Sí, hace mucho más de 25 de lo que ustedes me han visto, porque son muy jóvenes, pero ya son casi 40. Interrumpidos, sí, por cierto, pero hartos años sumados. La televisión es un medio sumamente poderoso, y cualquier medio de comunicación, no solamente la televisión, también lo es la radio, los medios escritos, la prensa, hoy día internet, en fin, un sinnúmero de elementos tenemos para transmitir en forma poderosa la palabra. Pero si nos centramos puntualmente en la televisión, por supuesto que tiene una responsabilidad tremenda y tiene una repercusión enorme en las personas, por la cantidad de gente a la que llega, ¿no es cierto? Entonces ahí la responsabilidad de cada comunicador, tener la palabra más pura, más limpia, más sana, más saludable, palabras divinas, ojalá, pero no siempre se da. Yo creo que hoy día ustedes y otros grupos, otros movimientos se han encargado de llevar y despertar ese camino para que más gente se pueda sumar. Pero si me remonto en el tiempo, años atrás en televisión, había una responsabilidad enorme con la palabra. Cualquiera podía decir lo que se le ocurría. Ahora, en lo personal, me tocó trabajar, lamentablemente, por necesidad económica y no por gusto ni placer, en un programa de farándula donde estuve 7 años, que fue en Megavisión entre el año 2005 hasta el 2012, donde no lo pasé muy bien precisamente. Y bueno, el trabajo se trata de disfrutarlo, es lo ideal, ¿no? Pero hay ocasiones en que el trabajo es trabajo, y es lo que había y tuve que hacer. Entonces me vi inserta en este mundo de la farándula, que hoy día está masificado ya no solamente a los famosos, sino que a los políticos, a la sociedad en general, digamos. La farándula hay en todas partes, el chismorreo, llamémoslo así. Entonces esa experiencia a mí me hacía muy mal emocionalmente, muy mal espiritualmente. ¿Cómo lo reflejaba? Yo lo reflejaba con un desgano de ir a trabajar, con una angustia constante, una sensación de presión en el pecho. Muchas veces yo salí del programa, yo llegaba a las 9 de la mañana al canal, íbamos al aire de 11 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. Salía del canal luego de una reunión de pauta, en fin, 3, 4 de la tarde, llorando. Yo me iba literalmente llorando en mi auto y no sabía por qué lloraba, porque el sistema te envuelve, esto es como una rueda, ¿no? Que una bola de nieve, y te va llevando y te va llevando y lo vas normalizando, el opinar de otros, el emitir juicios de otros, y ojo que no siempre es lo que tú estás sintiendo. Tú tienes un apuntador acá, tienes un sonoprompter, donde estás comunicado con el director, con el productor, con el editor periodístico, y se forman bandos. En los paneles de este tipo de programa, que ya afortunadamente casi no quedan, por lo menos en Chile, se tienen que formar bandos para que se produzca el debate, porque si estamos todos de acuerdo, la sintonía se nos va a ir a la mugre. Entonces tiene que encender esto, tiene que prender, tiene que haber fuego, tiene que haber frases poderosas, tienen que haber frases que hieran, que irriten. Exactamente, frases que hagan daño. Yo realmente me vi enfrentada en varias ocasiones y tienes que hacerlo, porque si no pierdes la pega, así de triste y simple era la situación. Bueno, hoy día me doy cuenta que había muchos otros caminos, pero bueno, cuando uno está en el momento cree que es lo único que hay. Cuando sales de la televisión te das cuenta que hay un mundo mucho más grande que eso. Pero sin duda que es sumamente
irresponsable ese tipo de programas. En esa época, por lo menos estuve yo, de una irresponsabilidad enorme, porque aún teniendo información periodística, porque obviamente que hay periodismo detrás, hay una indagación, hay un trabajo, pero se busca el elemento que sea para el televidente atractivo, así como las teleseries que tienen que tener la pasión, el engaño, la traición. Esto también tiene que tener los mismos elementos para que sea cautivante para el público. Muchas veces ese público que está carente de vivencias propias, de un mundo rico, de un mundo satisfactorio, o de un mundo entretenido bajo el prisma de la mirada más negativa también, de la cosa un poco más nefasta. Entonces eso cautiva, atrapa, la gente quiere saber, esa cosa mala, la denostación constante. Es muy fuerte, gracias a Dios hoy día yo me siento liberada de formar parte de ese tipo de programación, y siento que la sociedad también apunta hacia otro lado, es otro el camino, ese tipo de programas han ido desapareciendo, pero sin duda que es muy fuerte, muy complejo y muy delicado. Delicado. Gracias, Vivi, por tu testimonio, porque para nosotros es demasiado importante escuchar de alguien que estuvo del otro lado para entender que llegó la hora de apagar la tele, o sea, o hasta que no haya un programa que en verdad esté entregando algo, un aporte. Hoy día hay que darse cuenta, desde las noticias hasta los programas, cómo están usando la palabra para generar miedo. Ya da para otro panel sobre teorías conspiracionales. Anda a saber para qué se está utilizando ese miedo, pero basta con saber de que la tele se está utilizando para infundir miedo. Basta ver en las noticias que si yo paso de TVN a Mega, Chilevisión, al 13, están mostrando las mismas noticias. Entonces hay que empezar a discernir y empezar a apagar la tele. O sea, porque la tele, los medios más tradicionales sí que usan la palabra para infundir veneno, son estos piratas informáticos. ¿Ven? Eso. Nosotros durante la semana estuvimos hablando del concepto, porque acá hablamos de los medios tradicionales, pero hoy en día nació una nueva era en el fondo de transmitir información, que es la de las redes sociales. Entonces, Conchi, si nos podrías hablar de cómo se está usando hoy día la palabra, no solo en los medios tradicionales, sino que en las redes sociales, que pareciera que se usa sin descaro. Claro, y cómo lo has visto también como profesora de alumnos, cómo afecta en la creación de acuerdos en los alumnos, en gente joven, el uso de estas redes. La verdad es que me he dedicado a observar eso bastante, porque está bastante estudiado que las redes sociales permiten una descalificación tremenda de la gente, porque las personas piensan que haciendo comentarios a través de las redes sociales es como que es menos directo. Sin embargo, se ha comprobado, sobre todo en los jóvenes, y esto es muy fuerte, que a través de las redes sociales se hace mucho bullying, mucha denostación. Bueno, han habido escándalos, han habido situaciones muy fuertes que se han vivido precisamente en adolescentes, producto de bullying por comentarios que postean en las redes sociales. Por lo tanto, yo creo que es importantísimo lo que vamos a aprender ahora con esto de los acuerdos, porque realmente hoy en día la palabra con las redes sociales está completamente distorsionado. O sea, se perdió el valor de la palabra sagrada, se perdió el valor del respeto, porque es como que la palabra se usa directamente para denostar a las personas, para faltarle el respeto, para menoscabarla, y con un lenguaje sumamente egoico. O sea, de verdad que es como que si yo hablo y descalifico a otro, es como que yo me estoy agrandando de una manera impresionante y todo el resto lo estoy achicando hasta como con violencia, con mucha violencia. A mí eso es lo que me llama la atención. Yo de verdad que yo soy muy seguidora de Instagram y sigo, no sé, cosas como el tejido, los libros, sigo distintas cosas y me llama mucho la atención, y la verdad es que me molesta mucho porque he visto las agresiones que se dan gratuitamente y que no es lo que dicen, sino cómo lo dicen, que es una cosa muy fuerte, porque no es solamente esto de las palabras, ser impecable con las palabras. Yo creo que involucra muchas cosas, que yo digo, si está bien, por ejemplo, el tema del debate de la pertenencia cultural o intelectual, ¿cierto?
pero cuando tú ese tema lo tiras con otro para literalmente ponerle un par de garabatos a la persona, yo encuentro que eso es lo que, las formas en que se está utilizando el lenguaje es algo que es sumamente preocupante y es algo que hay que trabajar y tenemos que ser conscientes para poder enseñar de otra manera. Sobre todo con lo que ustedes están diciendo de las redes sociales, porque hay mucha falta de respeto. Y también otra cosa, las redes sociales como que la gente siempre necesita decir algo, es como muy egoico, no sé, una cosa como que nunca se termina, y eso hace que también, otra cosa que se ha perdido el valor, es como el valor del silencio, que también yo creo que tiene que ver con eso, el ser impecable con las palabras también significa como quedarte callado cuando no puedas decir algo que no sea bueno para el otro. Y yo creo que ese es un acto de humildad que nos hace falta a todos también, no solamente ser impecables, sino que también guardar silencio, el silencio también es muy purificador. Eh, pero bueno, eso es mi comentario. Gracias, Miss. El concepto a mí que más me gustó de este capítulo, uno de los que más me gustó, era cuando hablaba de que había una relación directa, una correlación directa entre tus niveles de autoestima y tu impecabilidad de las palabras, que tiene que ver con cómo te hablas a ti mismo. Hemos hablado mucho aquí de la parte negativa de la palabra, de lo que puede generar el veneno y el daño, pero Don Miguel Ruiz nos dice que con este acuerdo, ser impecable, podemos alcanzar el cielo en la tierra. ¿A qué cree que se refiere eso, Eddie, de que con este acuerdo podremos alcanzar el cielo en la tierra? Bueno, claramente se refiere a que somos seres humanos co-creadores. Por algo en la Biblia, en todos lados, digamos, lo primero que es el verbo. Por lo tanto, podemos co-crear oscuridad o podemos co-crear luz. Entonces ahí también necesitamos conciencia y empezar a co-crear luz, que es información, que es energía, que es vibración. Entonces somos seres co-creadores y es cosa de experimentarlo en el día a día. Es cosa que mañana nos despertemos y digamos, ya, hoy día voy a co-crear solamente construcción, positividad y amor. Y hacerlo en forma consciente y seguro que vamos a recibir lo mismo. Vamos a recibir construcción, positividad y amor. Y así que tenemos que hacer realidad eso que somos co-creadores. Y por lo tanto también tenemos que darnos cuenta que al estar transmitiendo palabras falsas o estamos agrediendo, de alguna otra forma también nos estamos agrediendo a nosotros mismos. Cuando se habla en los 4 acuerdos sobre la autoestima o la baja autoestima, tiene que ver con uno mismo. Si uno está agrediendo a otro es porque nos estamos agrediendo a nosotros de acuerdo a toda esa información que está incorporada en nosotros mismos de acuerdo a nuestra historia personal. Por eso es que está todo como integrado, pero el concepto principal es que somos co-creadores. Gracias, Eddie. Respecto a eso, me pasó hoy día, les cuento que estaba un poco estresado por preparando el seminario y me salí de mis carriles y mandé un mensaje a vos, la persona a la cual se la mandé está en este seminario y pido disculpas públicas porque de verdad es que me descarrilé. Entonces mi pregunta, Pati Nabil, es como incluso leyendo esto, preparando el seminario de los 4 acuerdos, me pasa que no soy impecable con mi palabra y eso me hace sentir pésimo. Entonces, Nabil, en el fondo, si nos pudieras hablar de este como contraste en el cómo se siente uno cuando no es impecable versus cuando es impecable y qué hacemos para cuando estamos estresados, nos pasó algo en la pega, ¿qué hacemos para mantener la calma y recordar mantener la impecabilidad? Exacto. Vale. Bueno, siempre me tomo yo como ejemplo de todo, y en mi recorrido, yo desde hace 4 años, como ya le he contado, he comenzado este camino, el desarrollo espiritual, el desarrollo personal. Yo creo que lo mejor es lo que te pasó a ti hoy día, Bex. Es estar consciente estuviste consciente de un acto que a ti no te parece bien. Y ahí está la clave, o sea, aquí no es que vamos a manejar la palabra y vamos a ser perfectos de ahora porque comprendimos este acuerdo. Simplemente tomamos conciencia de eso. Entonces, como seres humanos nos vamos a seguir equivocando día a día,
pero inmediatamente nos vamos a percatar de eso. Entonces ahí está la sabiduría de esto y de comprender de que somos seres imperfectos, de que vamos a tener esta conciencia y vamos a ir corrigiendo. Y el tema de la palabra es súper potente. Leyendo este primer capítulo, y lo hago en comparación, acá cuando la vi también tocaba el tema de la televisión y Cintia el tema del colegio, netamente la manifestación de lo que nosotros como seres humanos tenemos dentro. Y lo que te pasa a ti, Bex, o me pasa a mí, solamente podemos sacar hacia afuera lo que tenemos dentro. Entonces, ahí está el trabajo de cómo nosotros tenemos que efectivamente trabajar lo que tenemos dentro. Y la palabra es tremenda. Yo en lo personal, como padre, ahora mi palabra es fundamental para el desarrollo de mi hijo, Ferran. Entonces, estoy desarrollándole sus creencias, sus pensamientos. Cintia sabe más que nosotros sobre el tema del bullying en los niños, la depresión, en cómo una palabra mal utilizada puede causar una depresión, y lamentablemente hoy día estamos viendo incluso suicidios. En el caso de Vivi también muestra la realidad de la televisión, pero no es la televisión, es el ser humano, es el ser humano. ¿Y de qué está programado el ser humano? Según lo que está programado, va a ser lo que va a arrojar hacia afuera. La televisión, las redes sociales, un celular, no es dañino per se. Es cómo nosotros estamos configurados por dentro, es lo que vamos a sacar hacia afuera. Y cuando comprendemos eso, vamos a empezar a detectar esas cosas. Tomamos conciencia y las vamos corrigiendo. Lo que te pasó a ti, Bex, lo que me pasa a mí, lo que nos pasa, yo creo que a todos en este panel, es entrar en este camino de conocimiento donde vamos a ir leyendo de distintas fuentes y vamos comprendiendo el significado de la vida, vamos entendiendo el propósito y así nos damos cuenta. Entonces yo cometo un error, inmediatamente lo reparo. En mis relaciones anteriores con amigos o pareja, efectivamente uno caminaba y quizás decía una mala palabra o hacía una mala acción y uno creía que estaba en lo cierto. Ahora reduzco, yo creo, un 90% esas acciones, pero el 10% que me queda me doy cuenta inmediatamente, me disculpo y lo corrijo. Gracias, Nabil. Vivi, te voy a usar de nuevo como ejemplo, o sea, como si nos puedes dar algún ejemplo de algo personal, porque siento que el testimonio personal es muy potente. Y te quería hacer esta pregunta, que después también la vamos a utilizar para los grupos, que es, ¿qué acuerdo aprendiste cuando eras chica, que era otra generación a la nuestra, que tuviste que desaprender, o que todavía luchas por desaprender? Wow, compartiendo con Nabil sus palabras me llegan bastante fuerte. Y comparto muy fuertemente el hecho de que esto es generalizado. Claro, aquí analizamos la televisión, ¿no? Pero es un todo, es la humanidad completa y que se ve reflejado en una empresa, en una microempresa, en una tremenda industria, en una internacional, en fin, en todas partes. Nada, pues yo creo que uno se tiene que reprogramar entera, uno se tiene que hacer un reformateo y empezar a cambiar montones de cosas. No te podría decir algo tan puntual en este momento, pero creo que es un trabajo como diario y constante, el corregirse. No sé, lo personal, como buena ariana, soy un poco impulsiva, con mis palabras, de hecho. Hablo y luego pienso. He tenido que lidiar con eso toda mi vida, porque la palabra se gesta en la mente. Entonces, primero tener la idea, reflexionar después, luego de eso, reflexionarla y expresarla. Yo he tendido toda mi vida como a dar mi opinión muy rápidamente y sin quererlo, por supuesto. Se han sentido heridas muchas personas. No estoy hablando de tema profesional, fuera de la televisión, en la vida diaria me pasa porque soy súper frontal, súper directa. Entonces para mí es un trabajo constante y diario, esto de medirme en las palabras. Ser impecable también para mí es ser consecuente. Lo que estoy diciendo es lo que estoy haciendo. Es el no mentirme a mí misma, el ser auténtica, el ser yo de verdad, lo que tú decías, Sebastián y Benjamín recién, ser auténticos, es un poco eso. Y claro, uno aprende tantas cosas que de niño, ¿no? Los acuerdos son infinitos, que por lo bueno te gratificaban con un regalo, con un abrazo, y por lo malo te castigaban. Por ejemplo, me impusieron una religión, que el Dios que tenía,
que creían mis padres y mi abuelo tenía que ser y era el único Dios y la única creencia. Y claro, en la vida te das cuenta que hay muchos otros caminos de llegar a ese Dios, y hoy día ese Dios tiene otra cara, tiene otra forma, otra figura y otra energía, por ejemplo. Es un poco eso. Gracias, Vivi. Liz, te vi ahí muy pensante. Me gustaría saber en qué estabas pensando, en qué reflexionabas. En la pregunta que le hicieron a Vivi, en el tema de que había uno que tiene que aprender tantas cosas y tiene que desaprender todo para poder aprender de nuevo, que es lo que dice este libro. Y en el fondo hay varias cosas. Una que yo hablé del silencio porque yo creo que ese ha sido mi gran aprendizaje. O sea, uno cuando es más joven es reactivo. Entonces te dicen algo y uno dice, ta, o antes, no sé, pues como que el principio de que, no sé, a mí un abuelo me enseñó que cuando no tuviera nada que decir, y alguien me decía algo malo y yo no tenía nada que responder, que le dijera un garabato. Era como ya, y súper bueno el consejo, pero en el fondo para defenderse, pero ahora ya no usaría eso. O sea, en realidad para mí el gran aprendizaje ha sido el silencio, o sea, ya no reaccionar y controlar más el impulso, pero no porque lo controle, sino que yo creo que cuando uno empieza un camino espiritual, uno empieza a ser mucho más calmado, es como que conectarse con el alma es conectarse con una paz interior en que ya no necesitas reaccionar, no necesitas tener la verdad, no, la verdad es que llegas como a un estado de paz interior que se refleja en que tus palabras son menos, ya no eres tan locuaz, eh, pero que eres mucho más consciente de lo que dices y del peso que tienen tus palabras. Por eso me quedé pensando, porque creo que esto de tener más edad, de ir creciendo, te da como esa calma en lo que es la espiritualidad también, cuando tú vas creciendo en este camino, que es un camino que no termina, sino que estamos todos aprendiendo siempre. Yo creo que uno de los aprendizajes más fuertes ha sido eso, como el silencio, la calma, eso. Gracias, Miss. Y escucharte decirlo ya me da calma a mí. Y vamos, quiero ir cerrando este panel. La verdad que el primer acuerdo y este libro, que creo que tiene 78 páginas, es un libro que se puede leer 20 veces y cada vez que se lee se puede sacar algo nuevo. O sea, un libro muy potente. Lo que nosotros estamos tratando de hacer con este panel y este seminario es abrir esa puerta, es sembrar, como dice don Miguel Ruiz, esa semilla de entender el poder de la palabra. Sobre todo este capítulo, este seminario, es entender el poder de la palabra, de ser impecable con la palabra. Y Eddie, me gustaría, si nos pudieras cerrar, porque yo siempre uso esto como ejemplo, porque yo el año pasado, en octubre, tuve la suerte, la bendición de ser invitado por Eddie y por Humberto Maturana al Festival de MCA de Eddie, que organiza Eddie junto a su equipo. Un festival en la Estación Mapocho donde juntan miles de personas, Eddie nos puede dar los números, que vienen a ver charlas, más de 100, 200 personas, Eddie de nuevo nos puede confirmar los números, pero es un lugar donde da esperanza, porque hay miles de personas usando la palabra de manera impecable de alguna manera. Y no sé, Eddie, a mí me encanta cuando nos cierras con un mensaje de esperanza de alguna manera, porque a veces es fácil enfocarse en lo negativo, pero no sé si desde tu experiencia también eres de los panelistas, puedo correr el riesgo de equivocarme, pero creo que con más experiencia de todos nosotros, de cómo se va aprendiendo a usar la palabra y cómo has podido tú, a través de este acuerdo, lograr movilizar tanta gente. Es una cosa increíble. Bueno, mira, lo primero que preguntas respecto al festival, bueno, participan casi entre 15 y 20.000 personas y son como 160 relatores aproximadamente en 8 salas paralelas, con talleres, etc. ¿Cómo se logra eso? Yo diría con absoluta convicción de que uno es capaz de hacer eso, con impecabilidad también. Yo creo que la impecabilidad va en todo tipo de acción que uno debe realizar, hacerlo bien, todo de forma profesional,
el ir visualizando lo que uno quiere hacerlo y empezar a planificar, y eso va generándose en el tiempo realizando. Pero yo diría que principalmente es la convicción, porque para que lleguen 160 relatores y tú converses con gente de fuera y todos vengan, es una convicción de que se está haciendo algo realmente aportador. Ahora, respecto a la conclusión, para mí hay una conclusión que también lo dice el libro y que yo creo que tenemos que comprender, pero así a fondo, de que nosotros estamos viviendo una ilusión, de que estamos dormidos y que podemos igual trabajar un poco la palabra, pero si no despertamos, vamos a trabajar la palabra, pero dormidos. ¿Qué significa eso? Que vivimos en Maya, como dice el libro, que vivimos una ilusión. ¿Por qué? Porque estamos llenos de acuerdos incorporados en nuestro cerebro y funcionamos de acuerdo a estos acuerdos. Y por lo tanto requerimos un trabajo de autoconocimiento, de autoobservación, lo que conversábamos también las semanas pasadas, que es un trabajo que debe empezar desde ahora, empezando viendo cómo uno habla, cómo uno piensa, cómo uno reacciona, cuáles son los aspectos limitantes que uno tiene, cuáles son las creencias que vienen de atrás, cuáles son nuestros complejos, cuáles son nuestros aspectos más defectuosos, qué cosas nos caen bien, qué cosas nos caen mal, qué cosas nos quitan energía, etc. Y ahí la palabra, por supuesto, que es muy importante porque es la creadora y los pensamientos son más importantes, diría todavía, porque son los que o nos crean miedo o nos van dando la posibilidad, como el festival, de que somos capaces de co-crear cosas grandes, importantes y que aporten. Entonces, requiere que empecemos a despertar, pero primero tenemos que asumir de que hemos estado y que estamos muy dormidos y que funcionamos tipo robot, mecánicamente, igual que un computador, que tenemos hábitos que los tenemos constantemente y que somos reiterativos físicamente, emocionalmente, mentalmente, impulsivamente, etc. Entonces, yo diría que esa es una palabra, o sea, es un mensaje esperanzador respecto a que esto es un trabajo y que no termina nunca, pero que uno tiene que primero ver las fases. Y las fases es que los seres humanos, diría que el 99% de los seres humanos estamos dormidos. Y que si no empezamos a prestar atención, que también sale en el libro, empezamos a prestar atención de cómo hablamos, de cómo pensamos, de cómo reaccionamos, y si realmente escuchamos al otro, o al estar hablando el otro, nosotros ya estamos pensando lo que le vamos a decir, que tenemos que ir observando todo. Eso, Seba y Benja. Muchas gracias. Yo me quedo demasiado con esta idea de la convicción y del yo puedo versus el yo no puedo, que al final el yo no puedo es una creencia del sueño, una creencia que aprendimos cuando chicos y que, como vemos en el libro, el ejemplo de la niña que canta, puede ser que alguna vez nuestros papás, porque estaban en un mal día, nos dijeron, oye, no servís para nada, o un hechizo y solo bastó una vez, para que nosotros después nos hagamos toda esta película en la cabeza inconscientemente, y que cuando crecemos decimos, oye, yo no puedo, pero como decís tú, convicción, yo sí puedo, y se pueden hacer cosas increíbles, cosas que parecen milagrosas. Y con eso me gustaría pasar, Nabil, si nos pudieras dar también unas palabras de cierre. Sí, ahora cuando se hablaba del hechizo, y en estas palabras en el libro se refiere como magia que poseemos los seres humanos, y que muchas veces el uso equivocado de esa magia se convierte en magia negra, y la utilizamos constantemente sin tener menor idea de ello. Y me recordó una palabra a mí, cuando leí ese libro, que es abracadabra, que todos me imagino que la conocemos y que es usada por los magos ilusionistas como parte de sus trucos. Y hay alguna hipótesis de su etimología, ninguna comprobada, pero hay una que tiene que ver mucho con esto y que hace mucho sentido, que viene del arameo, que abracadabra es el resultado final de la combinación de dos frases en arameo, abra y cadabra. Abra significa voy a crear de la nada, y cadabra es mientras estoy hablando. Entonces, esa potencia que tiene la palabra, en cómo con la palabra yo creo, es impresionante, y tenemos que tomar conciencia. Y como hablaba Eddie, estamos muchas veces dormidos, y como dice
Abdul Baha, habla de tres caracteres que tenemos nosotros como seres humanos. Uno que es el hereditario, que es con el que venimos nosotros, genético, los abuelos, antepasados. Está el adquirido, carácter adquirido, que es el del medio ambiente, en el país, el barrio, la familia, todo lo que nos rodea y nos va formando ese carácter. Y el tercero es el carácter innato, que es lo que nos hace únicos, y porque somos seres únicos en este mundo, y no podemos compararnos con absolutamente ninguna otra persona. Entonces, de esos caracteres, ahí es cuando uno supera el pasado, cuando uno descubre quién es, cuando uno efectivamente genera esa búsqueda. Y cuando hablamos de estar dormidos es porque vivimos en una programación que es el que viene heredado, el que viene por nuestro ambiente, pero ahí está nuestra búsqueda. Entonces, ahí también la importancia, cuando hablamos de despertar, es porque para atrás lo hemos estado haciendo mal. Lo hemos estado haciendo mal. Cuando vemos sistemas colapsados de política educacional, de empresas, de economía, es simplemente porque lo hemos hecho mal y porque no nos hemos detenido, hablo en la masa crítica, no nos hemos detenido a en verdad conectar con quién realmente somos y conectar con la fuente que es de bondad, que es de amor, y simplemente estamos inmersos en un mundo totalmente material donde nos desligamos de esto, donde realmente no entendemos el poder que tiene la palabra, que es realmente tremendo. Hay una cita de Bahá'u'lláh que me gustaría, para darle positivismo a esto, y como hablamos de la palabra, dice que una lengua amable es el imán del corazón de los hombres, es el pan del espíritu, reviste de significado las palabras, es fuente de la luz de la sabiduría y el entendimiento. Y yo creo que ustedes, Seba y Beck, son el mejor ejemplo de esta energía y de esta palabra, porque día a día en el WhatsApp, en estos seminarios, siempre están con una palabra de alegría, motivación, de energía, y eso es lo que hay que hacer, es viralizar, es contagiar esta palabra, porque es la que eleva la energía, y solamente lo vamos a hacer con esa búsqueda, con realmente conectar con quiénes somos y con el real propósito de la vida. Andrés, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues para mí lo que más resaltó es la vuelta a la conciencia de lo que uno dice, ¿no? De la palabra, de verdad tener conciencia en las ideas que uno dice y en las palabras que uno dice. Y eso ayudará en todas las relaciones humanas que tenemos, ¿no? Y pues eso fue lo que más resaltó, de verdad, que la importancia, la belleza y pues la conciencia en especial de lo que decimos. Gracias, Andrés. Ahí Ani dice que Bonnie va a compartir con nosotros. Eso. Y por eso, después de Bonnie, pasamos entonces a la famosa sorpresa. A nuestro cierre. Para los que ya estuvieron en el escenario pasado saben de qué estamos hablando, y para los nuevos se les viene una buena sorpresa. Vamos a ir con Bonnie y con Marita, y con eso cerramos. A ver, Bonnie, gracias, Andrés, y bienvenido. Gracias. Bonnie. Una idea que resaltó del grupo. Ahí sí, Ahí ¿me está. escuchan? Eso. Hola, Bonnie, nuevamente. Nada, pues lo más importante es que justamente, y de hecho habían casos en que era súper importante los acuerdos que venían del pasado, los marcadores que fueron esos acuerdos que venían del pasado para ellos, y la importancia que tiene el sacarlos, trabajarlos, y usar la palabra de la forma correcta y la forma beneficiosa para cada uno, y de quererse, y de siempre tirarse buena vibra uno mismo con las palabras y para el resto. Gracias, Bonnie. Marita. Resaltar eso que dijo Bonnie, de que es tan importante, porque hablamos gran parte del seminario sobre la parte negativa de la palabra, del hechizo, pero cómo también podemos usar esa magia blanca con nosotros mismos, de tirarnos flores sin caer obviamente en el ego, pero sí de tirarnos para arriba, porque al final nosotros somos nuestro
mejor amigo o nuestro peor enemigo, así que tenemos que elegir el lado de ser el mejor amigo. Y eso, claro, como diría en las palabras de don Miguel Ruiz, es o el infierno o el cielo en la tierra. Así es. Marita, vamos a dar la palabra a la última participante de la comunidad para compartir con nosotros. Bueno, gracias y me sentí muy bienvenida. Así que lo que resalto de lo que estuvimos charlando es esa importancia de saber que lo que sale de adentro está relacionado con nuestra naturaleza sagrada, ¿no? Con lo que somos realmente, con nuestra esencia. Entonces, me quedó como idea, y en el grupo también, esto de decir la palabra amorosa, ¿no? Esa de que tenga una idea creadora que sirva también para los demás, ¿no? Como aportar lo que uno es también a la comunidad, ¿no? Y como idea creadora, como ideas brillantes que uno puede tener, el compartir implica esa generosidad, ¿no? Y bueno, entonces queda esto, la palabra sanadora, que es una buena palabra, que sea una buena medicina lo que uno hace, ¿no? Porque ayuda a nuestra semilla, fundamentalmente, y a sembrar hacia el resto. Y también a mí me quedó muy ahí a fuego esto de poder, ¿cómo era esto? Perdón, ¿no? Era esto de reparar. La reparación también me parece que es como idea que se dijo de rescatar. La reparación, el silencio y la palabra de magia blanca, por decirlo así, ¿no? Gracias, Marita. Yo lo que más rescato ahí es, en el fondo, la palabra sanadora, que a veces, por ejemplo, uno ve a alguien y dice, ¿sabes qué? Esa persona se ve bien, pero uno tiene en el fondo miedo a tirar un piropo, como decimos en Chile, un complemento. Claro. Entonces ahí está el poder que uno no sabe cuánto poder puede tener el decirle, oye, ¿sabéis qué? Te veis bien hoy día. Y a esa persona eso le puede cambiar el mundo ese día. Entonces, no tener miedo a esas palabras sanadoras y esas palabras hermosas. Eso, Marita, yo me quedo sobre todo con la palabra como medicina. O sea, si pensamos en medicina alternativa como conceptos de flores de Bach, hasta temas de Reiki y tantas otras cosas, pero el pensar en la palabra como medicina es algo muy potente. Con eso, gracias, Marita, y bienvenida, porque no te habíamos visto antes. Vamos a darle el paso, para los que estuvieron, van a saber quién viene, para los nuevos, a el papá de Nabil, a don Pancho. Le estamos solicitando que reactive el audio, quien, la verdad, tiene el don de la palabra. No digo más. Pancho, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido amigo. Feliz, de verdad, un seminario precioso esto, de verdad. Y voy a recoger un poquito de las palabras que se han dicho aquí. Se habló mucho de la semilla, ¿verdad? De la palabra amable. Entonces quiero compartir con ustedes de los escritos de Bahá'u'lláh, de las palabras ocultas, donde dice, son sabios quienes no hablan sino cuando tienen oyentes. Tal como el que teniendo una copa no la ofrece hasta haber hallado con quien brindar. Y el amante que no expresa lo más íntimo de su corazón hasta verse extasiado en la belleza de su amada. Siembra entonces las semillas de comprensión y sabiduría en el suelo puro del corazón y riégalas con las aguas de la certeza, para que los jacintos del conocimiento divino crezcan frescos y lozanos en la ciudad sagrada de tu corazón. Digo esto porque uno es lo que se dice y lo otro es cómo se dice. Son dos aspectos fundamentales. Se habló del silencio. Yo soy músico y en la música una nota maravillosa que también hay que utilizar es el silencio.
Por lo tanto, el silencio es parte del lenguaje humano y tenemos que saber usarlo. Y no olvidar nunca que tenemos una boca y dos oídos, y es para hablar la mitad de lo que escuchamos. Un abrazo enorme, de verdad, y ojalá que nos podamos encontrar en el próximo seminario. Muchas gracias, Pancho. Muchísimas gracias nuevamente. Yo creo que uno de los conceptos, si no el que más me llevo yo hoy día, es el del silencio. O sea, estamos pensando tanto en la impecabilidad de la palabra y, como dijiste tú, tanto la importancia de qué decimos y el cómo decimos, pero por sobre todo el saber cuándo tenemos que hablar y cuándo no. Así que gracias, Pancho, nuevamente por este cierre tan lindo. Y ahora le voy a dar la palabra a nuestros panelistas para que nos den unas palabras de cierre. Vivi, vamos a ir reactivando los micrófonos a nuestros panelistas y luego vamos a cerrar todo, nos sacamos una foto, ponemos nuestra mejor cara. Vivi. Sí, muy contenta, me tocó un muy lindo grupo. Lamentablemente quedaron 2 personas que no pudieron compartir, pero bueno, será para la próxima. Agradezco la confianza de todos los que pudieron compartir sus experiencias y vivencias. Y nada, me quedo un poco con lo mismo, con la reflexión de la importancia del silencio, la importancia de la meditación, de cuidar nuestras palabras, cuidar nuestras acciones, nuestras expresiones. Y los felicito, chiquillos, ha sido increíble, ha sido maravilloso esta tarde luminosa que tuvimos en Santiago, noche ya para ustedes, muy noche. Este encuentro ha sido muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivi. Y antes de tratarle la palabra a Cintia, quería decir, para los que no pudieron compartir y también para los que pudieron compartir un poquito nomás, los miércoles a las 11 de la mañana y a las 8:30 de la noche, hora chilena, tenemos una comunidad que dura 2 horas y que se le llamamos Junta en Comunidad, donde no hay panelistas, no hay tanta estructura y permite profundizar sobre esto. Así que ahí tenemos la opción de compartir así. Un desafío tremendo, porque son grupos de 3 a 4 personas. Entonces permite realmente entrar a lo más profundo, a flor de piel. Así que con eso, gracias Vivi, muchas gracias, lo hiciste increíble. Y ahora vamos con Cintia, Gonchi, Miss. Bueno, quería agradecer a mi grupo porque de verdad que como primera vez que participaba yo acá, la verdad es que me sorprendió la confianza, la apertura, y la verdad es que eso no es tan fácil, así que lo agradezco mucho. Y como síntesis, creo que llegó el mensaje. En mi grupo discutimos mucho de los conocimientos que se habían, que en el fondo son los que tenemos todos, de dónde nos educamos y qué es lo que estamos tratando de sacarnos de encima, y la importancia del silencio, de la respiración, la importancia de encontrar alguna fórmula o un método para poder llegar a ser impecable, y también la recuperación del lenguaje sagrado. Vivir desde el alma también significa recuperar el lenguaje del alma y recuperar la bendición, recuperar el agradecimiento, recuperar también el honrar a nuestros mayores, el honrar la sacralidad de ciertos momentos, la purificación, la sanación. Entonces, ya que estamos construyendo una comunidad desde el alma, hay que guardar silencio y hay que empezar a usar el lenguaje del alma. Eso. Gracias, Miss. Muchas gracias. También, igual que Vivi, increíble. Estoy demasiado emocionado por los 3 seminarios que se vienen. Y eso, hay gente que está preguntando sobre la reunión de los miércoles. Yo estoy agarrando el link para poder mandarlo en el chat. Vamos a mandar el link al chat. En el email también mandamos el link, también va a estar en la página web, van a haber muchas avenidas, y para el que no puede también nos puede mandar un WhatsApp personal o un email, y con eso le doy la palabra a Nabil. ¿Estás por ahí? Aquí estoy, Seba. Como siempre agradecer, y como dijo Marita por ahí, que me acordé de una anécdota que me pasó, y también para cerrar con este gran poder que tiene la palabra, este instrumento maravilloso que fue creado, y utilizarlo de bien, contar una pequeña anécdota que me pasó, que me dejó asombrado y también me removió y me significó también para mantener la conciencia en esto. Bien cortito, hace algunos 3 años, fui al aeropuerto con mi señora y con la pareja de un amigo que íbamos a tomar un avión para irnos a Puerto Montt.
que estaba allá nuestro amigo, y el vuelo se atrasó. Entonces teníamos 2 horas y dijimos, bueno, ¿qué hacemos para estar más cómodos? Y estaban estos salones VIP que uno accede con estas tarjetas de crédito de los bancos. Y yo tenía la tarjeta, la pareja de mi amigo que ya estaba en Puerto Montt, porque éramos 3, me dice, yo no tengo. Y siempre te permiten ingresar a un acompañante. Dije, ya, voy a ir a consultar y les cuento cómo me va. Y mi señora con nuestra amiga se fueron a una tienda, y me acerco al mesón y le digo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, te cuento, mira, nos pasó esto, con el vuelo se atrasó, yo entiendo que solamente puede acceder uno, quería saber si se podría en el fondo incorporar a una persona, porque estoy con otra más, etcétera. Me quedé conversando con ella, y le digo, bueno, te lo agradecería, sé que si hay problema no te preocupes, todo bien, no hay problema. Y la persona me dice, sí, ok, vale, no hay problema. Yo le dije, oh, te pasaste, millón de gracias. Y ella me dice, no, muchas gracias a ti. Y le digo, ¿por qué? Me dice, por cómo me hablaste, por cómo me saludaste, por cómo me planteaste esto, porque constantemente acá llega mucha gente con rabia, que se queja, que prepotente, porque esta cuestión es un VIP. Entonces, gracias a ti, me dice. Y yo quedé, pero helado. Entonces, con una anécdota de ese tipo, en verdad uno toma conciencia y dice, chuta, o sea, el poder que tenemos. O sea, tenemos un poder como seres humanos con la palabra que o destruimos o construimos. Entonces, con esa pequeña anécdota que es positiva, como Marita dice, que es medicina para nosotros, con nuestros pensamientos, y es medicina también para todos. Yo creo que ahí está el propósito del ser humano, crecer uno, brillar uno para iluminar a otro. Y esa es la gran tarea, creo yo. Así que muchas gracias, muy agradecido nuevamente. Un abrazo a todos. Te guardaste lo mejor para el final, se pasó, gracias. Eddie, ¿estás por ahí? Grande Nabil. Acá estoy, sí. Eddie. Sí, por acá ando. Estoy al lado tuyo. Bueno, agradecer también, por supuesto, agradecer a los 2 hermanos fantásticos que tienen esta iniciativa con tanta compromiso, energía. También agradecer con el grupo que trabajamos y a todos por la apertura. Se ve una tremenda apertura y compromiso a mostrarse y a transmitir lo que sienten. Creo que eso es fundamental y que tiene que ver también con que el desarrollo espiritual es un trabajo permanente, es un trabajo diario. Y lo que he transmitido en todas estas semanas es que estamos viviendo una época absolutamente especial, distinta, potente, muy importante para la humanidad, y que nos tenemos que convertir, por lo tanto, nosotros transformándonos en actores vivientes de esta transformación, es decir, en nuestra acción diaria. Tenemos que ser realizadores, no quedarnos solamente con la teoría, y aportar con lo mejor de uno hacia la sociedad, porque la sociedad hoy día lo necesita. Estamos viviendo tiempos donde estamos como en una cuerda, y se necesita una masa crítica importante de personas desarrollando conciencia. Y si cada uno de nosotros sigue una línea de conciencia, va transmitiendo a otros, y así vamos generando un antivirus total, y generando mucha fuerza para esta nueva civilización que está mutando, pero estamos viviendo tiempos importantes. Así que ese es el llamado también, que todos tenemos esa potencia y ese poder y esa convicción de que somos seres espirituales, que estamos experimentando aquí en la materia y que tenemos la posibilidad y la capacidad de hacer un aporte constructivo. Eso, y muchas gracias a todos. Gracias, Eddie. Gracias a todos. Seguimos una locura, más de 125 personas, vamos más de 2 horas aquí. Se lleva aplausos que los podemos escuchar a pesar de que no están los micrófonos. Yo, antes de que pasemos, le vamos a dar el micrófono a todos, hacemos nuestra despedida que hacemos siempre, donde todos damos la mejor sonrisa para sacarnos una foto, pero quería decir que mucha gente preguntó en el chat sobre la comunidad, sobre mucha información. Nosotros, si ustedes se meten mañana a la página web, seminarioespirituales.com, van a ver toda esta información, las comunidades a la medida que se lanzan en agosto, la comunidad los miércoles con los links para acceder a los chats de WhatsApp, los seminarios de los que quedan de los 4 acuerdos, todos los que se inscribieron y están inscritos hoy, están inscritos para el seminario, para los 3 siguientes seminarios.
Y decirles también que reiteramos de alguna manera nuestro compromiso de que todos los domingos nosotros hacemos seminarios gratuitos a las 5 p.m. Eso va a ser así por siempre, mientras nos dé la energía, mientras Dios nos siga dando esta energía para poder seguir haciendo, la tecnología nos lo permita, nosotros damos este compromiso con ustedes, así que pueden invitar más gente, pueden mandar los links. Hoy día fuimos 200 en este Zoom, caben 500, y si llegan más de 500 lo vamos a transmitir en vivo, y si llegan más, vamos a ver cómo lo hacemos, porque de alguna manera, como dice Eddie, con esta nueva conciencia, esta nueva civilización, yo me quedo con algo que dijo Eddie en el seminario pasado y que lo he repetido porque me encanta. Eddie, en el último seminario, en su reflexión, comentó un concepto de Gastón Sublet, que él habla de la caletera, y en vez de la carretera, de que esta nueva civilización se construye por la caletera. Este concepto es que en la carretera ya hay mucho auto, ya hay mucho tráfico, ya hay mucho ruido, pero que esta nueva civilización hay que construirla por el camino de tierra, por el lado, volver a la tierra, volver a sentir la tierra, y que cuando las personas que están en la carretera, no tenemos que ir a pelear ahí, las que estén en la carretera van a empezar a escuchar los bocinazos, van a empezar a aburrirse del taco, van a bajar las ventanas, van a mirar para el lado y van a ver que hay una cantidad de gente, hoy día 122 aún en este grupo, que lo están pasando bien, que están yendo tal vez más lento, entre comillas, por la caletera, pero que están avanzando más. Así que yo me quedo con eso, le doy las gracias a todos, le vamos a dar el micrófono a todos, así que ahora, para que se den el micrófono, pónganse el micrófono y nos vamos a sacar la foto final. A ver, ahí, ponerse el micrófono. Chao, chao a todos. Gracias, mil gracias por este seminario. Gracias. Maravilloso. Chao, amigas. Eso fue maravilloso. Gracias. Chao. Chao, mi querida. Benita, Miri, chao a todos. A todos, Andrés. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Cintia, Viviana. Chao, chao.